el cabeza blanca ahí, alabe al Señor. Y bueno, ahí estamos, hermanos, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Doy gracias a la vida de Enzo también, que cada mensaje está ahí haciendo el trabajo de filmar y de preparar todo para después subir. Y gracias al Señor por todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Queridos hermanos, Él os guiará a toda la verdad. ¿Creemos en esto? En esta serie de mensajes que estamos de El espejo de Dios, hoy quiero hablar un poco más acerca de nuestro espíritu. Pero para hablar de nuestro espíritu tengo que hablar de aquel que mora en nuestro espíritu y que creemos que nos guía a toda la verdad. Hace exactamente 8 días nos unimos a miles de hermanos que estaban, no sé, dicen algunos que habían 3,000 personas, otros dicen que había un poco más. Estaba lleno, hermanos. La sala de conferencia del IVA, impresionante. Habían hermanos pastores de discípulos, ¿sabes? Que hacía tiempo, creo que nunca la vimos así, llena, llena, llena. No había un lugar para nadie. Había gente afuera esperando para sentarse. El viernes también con las Iglesias Unidas de Florida estuvimos celebrando y orando para que el fuego del Espíritu Santo transformara nuestro carácter, obrara en nuestra vida, nos llenara. ¡Qué bueno! Pero así como el Señor nos habló en los devocionales de esta semana, a los que escuchan los devocionales diarios, escucha, hermana, escuche, comparta. El verdadero Pentecostés no se prueba en lo alto que podemos dar gloria a Dios el domingo. Tampoco se prueba cuánto podamos hablar en lenguas. Y ya les dije 100,000 veces, lo voy a decir de vuelta. Hablo en lenguas todos los días, hermanos. Y doy gracias al Señor por esto. Pero no se prueba con esto. Y la realidad es que el lunes por la mañana comenzamos. El mundo no se detiene y la prueba comienza o está quizás realmente a partir del lunes. El lunes de la mañana, por la mañana los problemas siguen, ¿o no? Las facturas llegan, las crisis familiares golpean a la puerta y sobre todo las decisiones hay que tomarlas. Las decisiones nos acorralan. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos como parados frente, y por eso la imagen era una bifurcación con 2 opciones. Porque constantemente estamos parados frente a una bifurcación, frente a 2 caminos. A veces la vida, hermanos, sí. A veces no, muchas veces. Nos pone en una encrucijada. Y lo más aterrador no es tener que decidir. Lo más aterrador muchas veces, queridos hermanos, es que el camino equivocado es el que se ve muy lógico. Repito, por las dudas, porque lo más aterrador no es tener que decidir. Lo más aterrador es que muchas veces el camino equivocado es el más lógico. Y cuando estás en esta encrucijada, tu alma, tu mente, tus emociones, tu intelecto
empieza a gritar. ¿Cuántos ya escucharon esa voz y esos gritos? No levante la mano, deje que el pastor quede regalado y grite. Empieza a gritar. Haz este negocio que los números cierran hasta. Dale, muchacho, dale así. Aléjate de esta persona, no te conviene, esto ya no da más. O el clásico, responde con la misma moneda al que te ofendió. No se merece tu perdón. El mundo, hermanos, nos bombardea con opiniones, con psicología. Por favor, nada contra los psicólogos, hermano. Consejos de amigos, tendencias de la internet o de internet, tendencias que nos presionan. Todo es ruido. Pero en medio de ese bosque oscuro de opiniones humanas, ahí estamos medio metidos en el medio del bosque. El Señor Jesucristo nos deja una promesa que es inquebrantable. En Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando, vamos a leerla juntos, ¿se animan? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Iglesia, Dios no te dejó ciego ni solo en medio de tus decisiones. ¿Lo creen? El Espíritu Santo no vino en el Pentecostés solo para hacerte tener experiencias, y repito, una y mil y millón de veces. Amo las experiencias con el Espíritu Santo. Pero no vino solo para eso, vino para ser, y principalmente vino para ser el faro que ilumina el camino correcto cuando nuestra mente humana no sabe qué hacer. Ahí está el Espíritu Santo. Amén. Pero aquí hay un misterio teológico que muchos cristianos ignoran. Y es la razón por la que tantos creyentes buenos, creyentes sinceros, creyentes honestos, toman decisiones desastrosas, aunque dicen tener el Espíritu Santo. Piensa en esto. Si el Espíritu Santo está lanzando, tenía que haber traído el vidrio, no te pedí un vidrio, mi amor. Si el Espíritu Santo está lanzando su rayo de luz para guiarte, ¿con qué parte de ti choca esa luz? Esa luz divina no choca con tu cuerpo, porque ya dijimos el otro día, los sentidos físicos no pueden palpar a Dios. Tampoco choca con nuestra alma y emociones, porque ya dijimos el otro día, nuestras emociones son demasiado, ¿qué dijimos? Inestables para sostener la verdad de Dios, que es cualquier cosa menos inestable. Y aquí es donde entra en acción la serie de mensajes que estamos hablando, el espejo de Dios. Porque hace 2 semanas atrás dijimos que somos tripartitos, un espejo compuesto de 3 partes, tricótomos. Tu cuerpo es como el marco de madera, dijimos, del espejo. Tu alma es como el cristal transparente, el vidrio. Pero ¿qué es lo que hace que un simple vidrio se transforme en un espejo?
En algunos casos una pintura oscura, metálica. En otros artículos que ponen. Pero los fabricantes ponen en la parte de atrás y lo llaman el fondo de plata. Si tú pones una linterna frente a un vidrio en la ventana o donde sea, si precisan linterna, hermanos, no puedo hacer propaganda, no está bueno. Si ponen una linterna enfrentando un vidrio, la luz que va a pasar de largo y se va a perder. Pero si la pones frente a un espejo, el fondo de plata atrapa la luz y la refleja con poder. Tu espíritu humano es ese fondo de plata. Cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo entró en nosotros. ¿Lo creen? Entró en nosotros. ¿Y qué hizo? Restauró, más que restauró, nos hizo nuevos. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 6:17, que me había apurado para poner. Pero el que se une al Señor, que dice, un espíritu es con él. La razón por la que a veces, aún diciendo que tenemos el Espíritu del Señor morando en nosotros, no sabemos qué decisión tomar. Una de las razones, o tantas razones pueden haber, porque cada caso es un caso, razones por las que puedas sentirte quizás confundido antes de tomar una decisión, perdido antes de tomar una decisión. No es porque la sintonía está fallando, la comunicación. Hola, Espíritu Santo, se te oye bajito, hay interferencia, Señor, no estoy pudiendo. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tu fondo de plata o está empañado, está dormido, distraído. Tu espíritu está apagado. Quizás, y no quizás, seguramente porque tu alma está haciendo demasiado ruido. Tu mente está pensando demasiado. Hoy en el sermón 7, no empezó, pastor, mi Dios querido, no se preocupe, va rápido hoy. Vamos a encender el fuego de Dios, el fondo de la plata. Vamos a hablar cómo el Espíritu Santo utiliza 3 sentidos. Son 3 puntos. Los que anoten esto. El Espíritu Santo utiliza 3 funciones, sentidos específicas de tu espíritu para guiarte a toda la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a entrar en ese viaje, ¿sí? Amén. Vamos a aprender cómo abrazar a Dios. Y estoy hablando de comunión. Vamos a aprender cómo escuchar su voz en silencio. Y estoy hablando de intuición. Y vamos a aprender cómo mantenerte en el camino limpio. Estoy hablando de conciencia. Primer punto de mi mensaje. La comunión. El abrazo espíritu. Ahí está acoplando un poquito. El abrazo espiritual. ¿Cuál es la verdad teológica? Es la capacidad de tener intimidad directa con Dios. De espíritu a espíritu. Juan 4:24. ¿Qué dice? Dios es espíritu.
Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No depende de las emociones del alma. Dios es espíritu. Y quiero compartir con ustedes un ejemplo bíblico muy clásico que está en Hechos capítulo 16 del 22 al 25. Después lo leen, hermanos. O podemos leerlo igual, creo que estamos a tiempo. Se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgándole la ropa ordenaron azotarles con varas. Está hablando de Pablo y Silas en el calabozo de Filipos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense la situación de estos hombres. Dios mío, sus cuerpos estaban destrozados. Sus cuerpos estaban sangrando. ¿Sabían lo que eran los azotes de los romanos en la época, hermanos? Con los pies aprisionados en el cepo. Seguramente sus almas, si hablamos de las emociones, su mente, tenían todas las razones humanas para estar como deprimido. Bendita depresión. ¿Quiere una razón para estar deprimido? Bueno, ahí había una gran razón para estar deprimido. Sufriendo, azotado, sangrando, doliendo, con frío, pasando mal. Quejándose, sintiendo lástimas de sí mismo. Eso podrían haber hecho. Reclamarle a Dios. Eso podrían haber hecho. ¿Dónde está, Señor? Dejé todo para servirte. Dejamos todo para seguirte. Y con esto nos para, Señor. ¿Por qué nos pasa esto si te estamos sirviendo? Y muchas otras frases, hermanos, que podemos decir. Si ellos hubieran dejado que su alma, sus emociones, su mente gobernara sus decisiones ese día, les aseguro, esa noche en la cárcel de Filipo habría sido una noche de llanto, de sufrimiento, de tristeza, de dolor. Pero la Biblia dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Hay victoria, y hay victoria en el nombre de Jesús. La sangre corría por su espalda, hermanos. El dolor era imposible de controlar. Pero cantaban himnos a Dios. ¿De dónde salieron esos cantos? ¿De dónde? No salieron de un cuerpo dolorido, que lo único que quería era una buena cama, cuidado, un bañito caliente. No salieron de ahí. No salieron de un alma alegre, no, al contrario. Salieron de un espíritu que no hizo otra cosa que activar la comunión de ellos con el Señor. ¡Aleluya! Ellos decidieron
Gloria a Dios. Ellos decidieron que sus circunstancias físicas, emocionales, no iban a silenciar su comunión con Dios. Atravesaron el dolor del cuerpo, la lógica del alma, y de la mente. La atravesaron para gritar en aquella madrugada: amamos a Dios. Abrazar a Dios en el Espíritu. Y ese abrazo, hermanos, esa comunión, esa decisión, esa noche rompió cadenas. Si usted sigue leyendo el pasaje, esa comunión, esa decisión abrió las cárceles. Qué tremendo. Había puesto ahí, mira. A medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Segundo punto de este mensaje, hermanos, o segunda función. La primera dijimos, la comunión. Cuando abrazamos, aunque nuestras emociones griten otra cosa, aunque nuestra mente lógica diga otra cosa, abrazamos al Padre. Segunda función, la intuición. Me encanta esto, hermanos. Es la voz del silencio, la capacidad de percibir, la voluntad, lo que quiere el Señor directamente en nuestro espíritu, pero sin usar razonamiento lógico, intelectual, emocional. Hay un pasaje ahí. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Hay un ejemplo bíblico que quiero compartir, además de este, de Jesús, donde claramente en su espíritu se dio cuenta lo que los fariseos estaban pensando. Está en Hechos capítulo 27, versículo 9 al 11, y después del 21 al 22 pueden leerlo en su casa. Pero Pablo estaba preso en un barco rumbo a Roma. Ustedes ya conocen este pasaje. Venía en aquella época el invierno, el tiempo donde navegar era muy difícil en aquellas aguas. Era muy peligroso. El centurión romano, después si ustedes leen todo el pasaje van a ver que el centurión romano consultó ¿a quiénes? A los expertos, al piloto y al dueño del barco. La lógica humana, la ciencia de la navegación, la experiencia de los marineros decían lo que: podemos continuar el viaje. Decía, el clima está bien. La lógica decía, la ruta es segura. Humanamente, hermanos, Pablo era solo un teólogo. Un prisionero que no sabía absolutamente nada de qué, de barcos. Su mente lógica, lo que le decía a Pablo en ese momento: cállate, no sabes nada de esto, cerra la boca. Sin embargo, cuando ustedes lean este pasaje van a ver que Pablo se pone en pie
Y les dice, varones, yo percibo, o sea, intuyo, que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Ahora, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo es posible que un hombre que no sepa nada contradiga a los especialistas en la materia? ¿No miró el barómetro? Me acuerdo cuando visité una vez el coso de meteorología allá en Artigas, la estación 330 de meteorología. Y conocimos, yo iba a la escuela, no hace mucho, pero el barómetro y no miró el mapa, brújula, no sé la cosa que miran, sino que fue la intuición de su espíritu. Dice la palabra que los expertos que hicieron lo ignoraron. Después usted lee, hermanos. Los expertos lo ignoraron y zarparon. Terminaron como en medio de una tormenta huracanada, en medio de un gravísimo problema que casi los mató. Querido hermano, cuando muchas veces la lógica humana nos está diciendo, dale para adelante, que es así, dale para adelante. Pero en tu espíritu sientes una alarma silenciosa que está sonando. Te recomiendo, querido hermano, por experiencia, hazle caso a lo que tu espíritu te está diciendo. Hazle caso a esa intuición silenciosa. El Espíritu Santo, hermanos, le muestra a nuestro espíritu y logra ver nuestro espíritu lo que la lógica, la mente, las emociones del alma ignoran. Ten misericordia de nosotros. Y tercero y último punto de este mensaje. Hay una tercera función, que es la conciencia. El termómetro de santidad. La conciencia, dice que en el puerto compraron hace algunos años un super escáner, donde ponen los contenedores, que antiguamente los contenedores, hermanos, había que entrar y revisar casi que todo. Entonces era muy demorado el tema de las importaciones principalmente y las exportaciones también. Entonces un escáner súper moderno y ponen el contenedor delante del escáner y el escáner teóricamente muestra todo, ¿no? Teóricamente, póngale. Pero yo creo que muestra, hermano. Hay veces que no la, hay gente que no la ve, parece. Sí, me parece que a la hora que pasa por algún sector dice, oh, no. Puede tener que ver con el mensaje también, ¿eh? Cuidado. Y ese escáner derriba las justificaciones de nuestra mente porque discierne claramente lo que está bien y lo que está mal. A ver un pasaje, ahí me pasé, ese pasaje. Verdad digo en Cristo y no miento, dice Pablo. Y mi qué, conciencia me da testimonio, en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el ejemplo bíblico que quiero compartir? Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 7.
se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto. El rey Saúl, hermanos, perseguía a David para matarlo. ¿Por pura qué? Sí, por pura casualidad, sí, ojalá. Por pura envidia. Y en medio de la persecución, Saúl entró en una cueva para cubrir sus pies, para acostarse un ratito, y sin saber que David y sus hombres estaban ¿dónde? Ahí escondidos en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dieron una susurradita ahí a la lógica. ¿Cuántos reciben susurros en su mente y en sus emociones? Alguna visitita ahí, alguna visita que les da un susurro amigo. Le dieron un susurro al oído con la lógica del alma. Le dijeron, David, esto es una señal de Dios. Amén. Mira, esto es una señal de Dios. Dios envió a Saúl para que vos lo matara. Él ha entregado a tu enemigo en tu mano, David. Mátalo y quédate con el reino. Está muy claro eso. Esto es de parte de Dios. ¿Cuántas personas a veces, hermanos, que nos vienen a traer palabras de parte de Dios? Palabras que acarician nuestras emociones, nuestra lógica, que claro, le dan la razón al momento que estamos pasando. Momento que a veces estamos a punto de tomar una decisión que va a quedar marcada por el resto de nuestros días y que va a traer consecuencias para nuestra vida. Y no falta alguno la mente de David podía justificarse, hermanos. Él, Saúl, me quiere matar. Voy a hacerlo, sí. Pero voy a hacerlo en defensa propia. Voy a hacerlo porque esto es justicia. Porque Saúl me quiere matar, entonces yo me defiendo, entonces estoy libre de toda culpa. Podía hacerlo, hermanos. Porque cuando vamos a tomar decisiones, muchas veces, y levanto yo la mano, usted no levante, buscamos justificaciones. Cosas, razones que justifiquen nuestras decisiones. ¿Qué hizo David? Se levantó sigilosamente. Pero en lugar de matar a Saúl, ¿qué hizo? Solamente le cortó la orilla del manto. La puntita ahí. Y miren lo que registró la palabra en el versículo 5. Después lo leen. Miren lo que dice, hermanos. Qué tremendo. Después de esto, de haberle cortado la orilla, se turbó su corazón. En ese caso es la conciencia. Se turbó. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Cortar la tela, hermanos, del ungido de Dios no era un crimen legal. Pero ¿saben lo que pasaba? En aquel momento la conciencia de David estaba tan limpia. Y ya saben por qué digo en aquel momento, porque después se complicó la cosa. Pero en aquel momento la conciencia estaba tan limpia, tan sensible,
que se encendió de inmediato diciendo: hiciste mal, tocaste al ungido de Dios. Mamita. La actitud de David no fue ignorar la alarma. La actitud de David, hermanos, no fue discutir con la voz de Dios, con su conciencia. La actitud de David fue someter su alma, fue someter su mente, fue someter su vida, fue someter su ser y pedirle perdón. Pidió perdón públicamente delante de sus hombres y respetó la vida de Saúl. Una conciencia sensible a la voz de Dios es la marca, hermanos, de un verdadero hombre conforme al corazón de Dios. Es la marca de una verdadera mujer conforme al corazón de Dios. Yo te aseguro que cuando tienes decisiones para tomar, el Espíritu de Dios obra, habla, avisa. Estoy seguro que Él lo hace. Bueno, hay un temita que no quise hablar hoy, la cauterizada la conciencia. Espero que no, hermanos. Espero que no. Espero que estés sensible a la voz de Dios. Concluyo. Dios nos dio comunión para amarlo. Amén. Dios nos dio la intuición para poder escuchar la voz correcta. Y Dios nos dio la conciencia para mantenernos limpios delante de su presencia. Hay momentos, hermanos, y no quiero hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Hay momentos en la vida cristiana donde sí he adorado a Dios solo con mis emociones. Hay momentos donde sí he ignorado la intuición de Dios. Hay momentos donde sí, querido hermano, el pastor que les está hablando en algún momento de su vida escuchó otras voces y no la voz del Espíritu de Dios que estaba actuando, hablando, avisando, alarmando, alertando. Y sí, hermanos, tomamos decisiones que traen consecuencias. Sí, pero gracias, pastor, a la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios actúa, hermanos, pero las consecuencias son reales. Las consecuencias no desaparecen. Nuestras decisiones traen consecuencias en nuestra vida aquí y, ojo, en nuestra vida allá o allá. Vamos, borre esa parte, borre. En nuestra vida allá. Vamos a pulir ese espejo. Vamos a quitar las manchas de nuestra conciencia para que podamos tomar buenas decisiones. No vamos a justificar pecados ocultos. No vamos a justificar rencores. No vamos a permitir que el enojo tenga casa en nuestro corazón. No vamos a permitir que celos y contiendas hagan casa en nuestra vida, en nuestro alma, en nuestro ser, en nuestra mente. No permitamos, hermanos, que todo aquello que nos aleja y nos hace escuchar cada vez más baja la voz del Espíritu Santo.
aumente el volumen en nuestra vida. La solución de Hebreos 9:14 es: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Hoy le pedimos a la sangre de Cristo que limpie nuestro fondo de plata. ¿Para qué? Para que podamos reflejar la gloria de Dios. ¿A dónde, pastor? Para que podamos reflejar la gloria de Dios a nuestra familia. Para que podamos reflejar la gloria de Dios con nuestros hermanos en nuestra iglesia. Para que podamos reflejar la gloria de Dios con nuestros vecinos. Para que podamos reflejar la gloria de Dios en nuestra ciudad. Para eso es necesario que Dios limpie, restaure. Aleluya. Comunión, intuición y conciencia. Si estas tres cosas están mal, te aseguro vas a tomar malas decisiones. Te aseguro. Señor amado. Oh Dios, Padre amado.